Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en estos seminarios multidisciplinarios. El día de hoy en el cuarto seminario de actualización multidisciplinaria, pues en colaboración entre cuerpos académicos de la Facultad de Odontología Mexicali y la Facultad de Ingeniería Mexicali. Para la temática de hoy tenemos al doctor Juan Pablo García Vázquez. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería Mexicali. El doctor Juan Pablo es licenciado en Ingeniería en Computación y maestro en Electrónica y Comunicaciones, además de ser doctor en Ciencias de la Computación por la UABC. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y dentro de sus áreas de especialización e interés en investigación incluyen inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la interacción humano-computadora, la visión por computadora e inteligencia artificial. Y pues el día de hoy vamos a dar continuidad pues a la charla sobre Machine Learning, en este caso aplicado a las ciencias de la salud con un caso práctico. Vamos a abrir en los iconos que están en la parte inferior de su computadora. Está el icono de una I como de información, el icono de las personas, que son como unos monitos, está el icono de mensajes, y a un lado está un icono que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Se van a abrir ahí las preguntas. En el Inter pueden subir ahí su pregunta y cuando finalicemos la charla damos lectura. También puede ser a través del mensaje común, pero para nosotros es de mucho más interés en esa zona porque después las podemos descargar como evidencia y en algún caso para hacer alguna comunicación directa con quien realiza la pregunta, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que sea en ese apartado de actividades que está en la parte inferior derecha. Es el uno 2 3 el cuarto icono, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y pues vamos a pasar la palabra al doctor Juan Pablo. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. En esta ocasión voy a trabajar con ustedes, voy a platicarles sobre un caso práctico. Me comentaron que son estudiantes de la carrera de odontología, estudiantes de ingeniería, que no son del área de la programación. Entonces, el desarrollo de este ejercicio práctico es con una herramienta llamada Weka, que es de tipo no code, o sea que no hay que hacer mucho código, ¿no? El contenido de la presentación, vamos a hablar sobre la clasificación de imágenes, vamos a hablar sobre la configuración de la herramienta, cómo preparar nuestro dataset, hacer alguna clasificación y un cierre y reflexión. En ese QR ustedes pueden escanear el material relacionado con el ejercicio práctico por si ustedes quieren hacerlo, y cualquier duda después de su implementación me la pueden hacer llegar por correo electrónico o bien preguntarla, ¿no? O si quieren ir siguiendo el proceso. Entonces, nosotros cuando hablamos de imágenes, incluso hay un dicho que dice que una imagen dice más de 10,000 palabras. Nosotros podemos ver en esta imagen un partido de fútbol, y en ese partido de fútbol a lo mejor hay reacciones, hay emociones de la persona, hay un contexto. Por ejemplo, están enfrentándose dos equipos, al parecer ahí yo puedo observar que uno casi mete gol, ¿no? Entonces, hay mucha información dentro de una imagen. La visión humana es muy rica, ¿no? Porque nos permite percibir esa información que hay en las imágenes. Por ejemplo, si nosotros observamos la fotografía de este sujeto, automáticamente dentro de nuestro cerebro ocurren muchas cosas y nos dicen, hey, es Elon Musk, es el dueño de Tesla, ¿no? Sin embargo, en la visión humana no todo es perfecto, porque hay muchos detalles que puede haber en una fotografía que se nos pueden pasar por alto. Por ejemplo, si vemos en la fotografía acá donde está Wally y nos dijeran cuántas personas tienen camisetas azules, cuántas rojas, o incluso dónde está Wally, es muy complejo para el ser humano navegar entre tantos obstáculos, tantos objetos y poder identificar esa información. Para ello se ha trabajado en imitar la visión humana, y esto a través de un área de conocimiento de la inteligencia artificial que se llama visión computacional. Entonces, la visión computacional lo que hace es utilizar dispositivos electrónicos, por ejemplo las cámaras, que van a sustituir al ojo humano para capturar nuestro entorno, lo que nosotros vemos, y una computadora, un procesador que tiene memoria, que va a hacer la función del cerebro. Es decir, va a recibir la imagen y dentro de él va a haber algo que se hace, que va a permitir identificar o tener una respuesta de qué es lo que ve.
Por ejemplo, ahorita que nosotros mirábamos la foto de Elon Musk, pues algo ocurrió ahí dentro y obtuvo información de quién era ese sujeto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, que es programar esa inteligencia que va a estar dentro de la computadora para que pueda identificar, como los humanos, qué es lo que hay en ese objeto. A diferencia de que la computadora puede ver más cosas que nosotros. Incluso hay estudios que demuestran que actualmente las computadoras pueden ver más cosas o más información en una radiografía que un radiólogo. Sí, entonces hasta hay muchos artículos pues, muy recientes que hablan de que, pues, ¿qué va a pasar con la radiología, no? ¿Cuál va a ser el rol del radiólogo? Dentro de la visión computacional nosotros podemos hacer muchas actividades o muchas tareas. Por ejemplo, una de ellas se llama clasificación, que es clasificar el objeto que está dentro de una imagen. Por ejemplo, aquí vemos el gatito y clasifica que hay un gato o puede haber un perro. También hay otra tarea que no solamente significa identificar lo que hay en esa foto, sino dónde está dentro de la foto y se llama localización. Por eso habla de localizar y clasificar. En estas tareas se habla de un solo objeto, en este caso el gato, si vemos en las fotos. Hay otras tareas donde se involucran múltiples objetos y esa es la detección de objetos, es decir, detectar una determinada clase, gato, perro, pato, y dónde están dentro de esa imagen, ¿no? Y otras que hablan de segmentar, que es delinear dónde se encuentra el objeto. Todas estas tareas de la visión computacional y otras más que han surgido en los últimos años permiten que nosotros podamos hacer reconocimiento de rostros. Por ejemplo, cuando usamos nuestro Facebook, cargas una fotografía y te dice, ahí está Paquito, tu amigo. ¿Sí? O aplicaciones de realidad aumentada. Aunque se escucha todo muy sencillo, muy, muy simple, realmente la actividad de identificar que hay en una imagen es algo complejo. Entonces, una imagen para la computadora es un conjunto de matrices, son números, y esos números representan píxeles. Incluso una imagen es una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos la imagen de esos ojos de esa mujer y si estuviera color, tuviera 3 canales, uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul, y tendría ciertos valores numéricos. Entonces, nosotros tenemos que hacer cierto tipo de procesamiento dentro de esa imagen para poder hacer una clasificación. Y pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde eliminar el ruido, es decir, que si está borrosa la imagen, mejorar su nitidez, sus colores, identificar bordes, dividir la imagen, etcétera. Y hay muchas herramientas computacionales que permiten hacer ese trabajo con la imagen. Cuando trabajamos con imágenes, trabajamos con entorno de color. Los entornos de color son los colores que van a representar los bits en la imagen. Por ejemplo, el entorno que comúnmente se utiliza es el RGB, que viene de Red, Green, Blue, ¿sí? Que es el rojo, el verde y el azul. A este entorno de color se le llama aditivo, porque la suma de todos los colores forman el color blanco. Y tenemos otros entornos de color que se utilizan para la impresión, por ejemplo, el CMYK, que viene del magenta, yellow, y lo podemos ver, y la suma aditiva, o se llama la resta, genera el color negro. Entonces, si nosotros trabajamos con modelos de color, como el rojo, el verde y el azul, tendríamos un arreglo, una matriz de M por N, donde identifica el tamaño en píxeles de nuestra matriz, por ejemplo, 1800 por 2024 píxeles. Y si es a color, tiene 3 canales, rojo, verde y azul. ¿Sí? Cada píxel se representa por una tupla que tiene los valores de RGB. Por ejemplo, si nosotros vemos la fotografía que está aquí de esta mujer o los ojos de la mujer, podemos observar que uno de los píxeles tiene 90,053, lo que me indica que tiene 90 en rojo, 0 en verde y 53 en azul. Y esa es la tupla, ¿sí? Si yo quisiera solamente representar el color rojo, mi tupla sería el valor 255 que está presente y los demás en 0.
Para trabajar con imágenes se trabaja con diversos formatos. Hay formatos de tipo vector, que son aquellos que me permiten manipular las imágenes, hacerlas pequeñas y grandes y no tienen distorsión. Y hay otra que se trabaja con mapas de bits, que es decir, la imagen tiene puntos, está formada por un conjunto de puntos y cada punto tiene un valor. Y aquí vemos que existen diferentes formatos. Por ejemplo, en el caso de vectores tenemos EPS o SVG. En el caso de mapas de bits, bitmap, por eso es BMP, JPEG, etc. Eh, una vez que nosotros ya conocemos sobre las imágenes, ahora sí ya podemos pasar al proceso de reconocer o clasificar lo que hay en una imagen. El proceso de reconocimiento de objetos tiene un conjunto de etapas. La primera de ellas es la adquisición de datos, es decir, la adquisición de una imagen. Aquí se debe tener muchas consideraciones. Por ejemplo, el tipo de cámara, la distancia a la que la tomo, la iluminación, etcétera, que deben documentarse. Sigue el preprocesar la imagen. Algunos algoritmos requieren que la imagen se encuentre en algún formato en específico o un tamaño. Por ejemplo, los modelos actuales o arquitecturas actuales de redes convolucionales, algunas especifican que reciben imágenes de 224 por 224. Entonces tendrías que reducir la imagen a ese tamaño. Posterior, se extraen características, es decir, yo puedo extraer ciertas características de un objeto que me permitieran identificarlo, por ejemplo, líneas, bordes, puntos, etc. Y una vez que extraigo esas características, puedo pasar a una etapa que se llama selección, es decir, determinar cuáles de todas las características que obtuve son las que me ayudan a poder crear un modelo de clasificación, o bien utilizarlas todas y pasar a la selección del modelo. La selección de un modelo es elegir un algoritmo de aprendizaje automático o inteligencia artificial que pueda representar mis datos. Ahorita vamos a ver eso un poco más a detalle. Una vez que yo elijo lo entreno con datos, que en este caso las imágenes se convierten a matrices, las matrices se les sacan características y con esas características se entrena el modelo y me va a permitir que una vez que esté generado, probarlo con algunos datos de prueba y ver qué tan bueno es para lograr la tarea que yo quiero, que es la clasificación de una imagen. Finalmente tenemos la etapa de aplicación y despliegue, que es ya la construcción de una herramienta. Estos pasos se los contaba el doctor Jesús en la charla anterior, donde hablaba de CRISDM. Este es un modelo o una aproximación a esa metodología, ¿no? Pero enfocada al reconocimiento de patrones en imágenes. Entonces, si empezamos por la adquisición de datos, yo les coloqué ahí en el material este dataset que encontré en Mendeley Data, que nos muestra 3 clases de objetos, ¿no? Que serían un diente con caries, otro que va iniciando y alguno que no tiene, ¿no? Entonces, de esto tenemos 800 imágenes que pertenecen a los dientes que tienen caries o que van iniciando y 400 donde ya está sano el diente, ¿no? Ya lo repararon. Vemos que la extensión es JPEG. Es por eso la importancia de comentarles sobre los tipos de formato que se utilizan. Aquí estamos viendo que tenemos un formato JPEG. Una vez que ustedes ya tienen ese dataset, para poder trabajar con la herramienta de Weka, nosotros necesitamos organizar la información toda en un folder. Por ejemplo, aquí coloqué todas las fotografías relacionadas con las 3 clases, es decir, las 2000 fotografías están colocadas y etiquetadas. Si nosotros vemos ahí, viene el nombre de la clase y el número de la fotografía. En este caso, una carie avanzada es el 001. Si lo vemos aquí. Una vez que ustedes crean la carpeta, el siguiente paso es crear un archivo de metadatos. Este archivo de metadatos le va a indicar a nuestro software cómo se llama el archivo, en este caso es imágenes de caries, que va a tener 2 atributos. Uno de ellos es el nombre del archivo
y la clase a la que pertenece este archivo, que en este dataset son tres categorías, ¿no? Una carie avanzada, una que va iniciando y una que ya no tiene, ¿no? Ya está reparado. Aquí podemos ver que tenemos el nombre del archivo y la clase a la que pertenece. Estos serían 2000 renglones o 2000 registros que no van a tener esta información. La extensión con el que debo nombrar este archivo de metadatos se llama ARFF, que es la extensión que puede recibir nuestro software. Una vez que yo ya adquirí los datos, sigue el preprocesamiento. Entonces, preprocesar los datos significa que a una fotografía le puedo aplicar algunos filtros, ya sea por convolución. ¿Qué significa todo esto? Nosotros tenemos una imagen que está representada por números y entonces le aplicamos un kernel o filtro que es una matriz, se aplica un producto punto y obtenemos un determinado resultado. Algunos métodos dicen que se deben recorrer las imágenes en el eje X y otras en el eje Y se obtienen resultados. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que tiene ruido, que se ve un poco borrosa, y después de aplicarle un filtro de mediana, vemos que la imagen ya no tiene ruido y podemos verla con mejor calidad. Este sería un ejemplo de un preprocesamiento de las imágenes. El procesamiento de las imágenes es muy importante porque si nosotros tenemos una imagen de calidad, entonces el modelo de clasificación va a ser de calidad. Una vez que ya procesé las imágenes, puedo extraer características. Hay muchas técnicas para extraer características. Hay características de textura, de forma, de color. Le puedo aplicar transformada de Fourier, técnicas para detectar bordes o contornos. Y toda esa información genera números. Y esos números son los que yo utilizo para hacer un modelo de clasificación. Afortunadamente, ustedes no van a programar todas las funciones matemáticas. Es aquí donde la matemática y el álgebra son fundamentales, ¿no? Para hacer clasificadores de imágenes. Ustedes no van a hacer todo eso, sino van a utilizar una herramienta que tiene ya algunas librerías que permiten hacer todas estas tareas difíciles, ¿no? La herramienta se llama Weka, fue creada por el profesor Ian Witten. De hecho, hay un libro que se llama Data Mining, y este libro de Data Mining está basado en Weka. Es de la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda y nació en 1990. Entonces es un software de código abierto, lo que quiere decir que es gratuito. Y este software proporciona herramientas para hacer muchas tareas de la minería de datos, como la clasificación, que es lo que estamos mostrando ahora, regresión, que es estimar un valor, características y me permite mostrar cosas, ¿no? También esta herramienta tiene la oportunidad de integrarse a lenguajes de programación muy famosos como son Java y Python. De hecho, está basado en Java. Incluso se puede utilizar en algunas herramientas que utilizan lenguajes más avanzados como R, donde ya existe una versión de R-Weka. ¿Dónde puedo descargar este software? Lo pueden descargar en el QR que les pasé. Pueden ir directamente a la página de Waikato GitHub IO de Weka Wiki y pueden descargarlo para la plataforma que ustedes la necesiten, es Windows, Linux o MacOS. Entonces, aquí vemos el proceso. Es un proceso que en computación le llaman Next. Es solamente bajar el archivo, abrirlo, darle doble clic y lo único que hace es te va indicando que se va a hacer una instalación, que aceptes la licencia, que si lo vas a instalar de manera completa, dónde lo vas a instalar dentro de tu directorio, cómo se va a llamar, cómo te lo va a generar y empieza a cargar todas las librerías y los archivos que están dentro de ese paquete. Finalmente te dice que completa la instalación y tú puedes ir a buscarlo a tus programas y vas a encontrar dos versiones, uno que dice solamente Weka y otro que dice Weka Consola. El Weka que no tiene consola es ese que te permite entrar a una interfaz gráfica, y el Weka que dice consola te permite entrar a un modo avanzado donde tú ya puedes usar lenguajes de programación como Java o Python para realizar tus modelos. Nosotros vamos a utilizar este modelo gráfico
de tipo no code, o sea que no se codifica, no hay programación, sino solamente se seleccionan opciones. Y nosotros podemos ver que la herramienta tiene varias opciones. Lo que nos decía, es una herramienta que me permite visualizar, es una herramienta que tiene varias librerías que me permiten hacer cosas, y dentro de ellos tenemos varias opciones. Nosotros vamos a utilizar en esta ocasión lo que se llama Workbench o el área de trabajo. Entonces, decíamos que nosotros ya tenemos un conjunto de datos de imágenes y ahora hay que extraerles características. Yo puedo utilizar la herramienta de Weka para hacer esa tarea difícil de extraer las características instalando un paquete. Si yo me voy a Tools y me voy a la opción de instalar paquetes, aquí puedo buscar un paquete que se llama Imagen Filter. Este Imagen Filter contiene muchas técnicas que permiten extraer características. Por ejemplo, algunas están asociadas al color, otras a la forma, el histograma de una imagen, etcétera, ¿no? Donde nos dice cuántos valores hay de cada canal, ¿no? También ustedes pueden buscarlo directamente en el GitHub del Dr. Mayo, que es uno de los autores de esta librería, y descargarla e instalarla de manera manual, como ustedes prefieran. Lo que sí tengo que hacer un comentario es de que si algunos de ustedes tienen instalado en su computadora Java, una versión de Java, va a ser un dolor de cabeza para ustedes, ¿no? Habría que desinstalar el Java que tienen ya preinstalado e instalarlo directamente con el web. Entonces, una vez que ustedes instalan la librería, ustedes pueden ver aquí que dentro de Imagen Filter, que es el área de preprocesamiento de las imágenes, pueden tener diferentes tipos de filtros que ustedes le pueden agregar a una imagen. Por ejemplo, este del Color Filter, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese Color Filter? Nada más para que tengan una idea. Toma una imagen y la divide en una cuadrícula. Y luego, de cada bloque de la cuadrícula, calcula el valor promedio. Y lo vemos por espacio de color. El Y, que es la luminancia, el azul cromática y el componente rojo cromático. Después le aplica la transformada discreta del coseno a cada uno de los bloques y obtiene ciertas características. Y finalmente, después de aplicar esto, selecciona algunos de estos parámetros, los primeros 6, y son los descriptores de la imagen. Entonces, si se fijan, aquí están aplicando matemáticas, ¿no? Hay que hacer la transformada discreta del coseno, hacer promedios, jugar con matrices. Entonces, hay varias actividades que se tienen que realizar. Sin embargo, pues con un solo clic, indicándoles dónde tienes tu carpeta de imágenes, el software va a ir a recorrer cada imagen, le va a extraer características y te va a generar un archivo con esas características. Por ejemplo, aquí vemos, esta sería una imagen, él empieza a jugar con los canales y una vez que juega con los canales y las divisiones de la imagen, empieza a traer atributos numéricos relacionados con la imagen. Por ejemplo, aquí viene de autocolor y nos muestra muchas características. Por ejemplo, este de autocolor colorogram tiene como 300 características que le extrae a una imagen. Y ya con eso tú ya puedes crear un clasificador. Aquí vemos, por ejemplo, este era nuestro archivo original, donde solamente teníamos un nombre de archivo y las 3 clases. Sin embargo, después de hacer el preprocesamiento y hacer la extracción de características, tenemos no solamente el nombre del archivo, sino que tenemos la clase y tenemos muchos datos asociados a las características de color, ¿sí? Y las cuales vamos a utilizar para hacer nuestro clasificador. Entonces, ya hice la extracción. Una vez que hice la extracción de características, yo puedo seleccionar las características. Es decir, si yo tengo 300 características, quizás no todas ellas son de importancia para crear un modelo. Algunas van a tener más peso que otras. Entonces, yo puedo jugar con el software, ir eliminando las ciertas características y entrenar el modelo y ver el resultado. Si el resultado aumenta,
pues quiere decir que esas características son valiosas, pero si el resultado disminuye o la precisión del modelo para clasificar una foto no empeora, entonces creo que no debo de eliminarla, ¿no? Hay dentro del aprendizaje automático, el Machine Learning, hay muchas técnicas que nos ayudan a hacer este paso, pero aquí en el software no se tiene esa habilidad, entonces tú tendrías que estar jugando a prueba y error. Eso no es lo más adecuado, pero así se maneja en ese software, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya apliqué un filtro, tengo, si alcanzan a observar aquí, dice 34 atributos, es decir, a cada imagen le sacó 34 características que están asociadas con el color, y con esas él puede hacer clasificación. Sin embargo, yo puedo seleccionar estas características, ir al botón de eliminar, reduzco la cantidad de atributos y puedo tener un mejor o un peor resultado. Una vez que ya tengo los datos que quiero utilizar para crear un modelo, debo elegir una técnica. A mí en lo personal me gusta mucho este link que les coloco por acá, que es un libro del doctor Sayed Sayad, donde nos habla de que si nosotros queremos hacer clasificación, podemos utilizar diferentes técnicas. Hay técnicas que están basadas en tablas de frecuencias, técnicas que están basadas en matriz de covarianzas, técnicas basadas en funciones de similitud y otras. Y por cada categoría me dice el nombre de un algoritmo que puedo utilizar. Por ejemplo, con respecto a tablas de frecuencias, puedo usar árboles de decisión o modelos bayesianos. Con matriz de covarianza puedo usar el LDA. Con respecto a funciones de similitud, algoritmos como KNN o en otros, redes neuronales. Entonces aquí vemos como un conjunto de predictores, que en este caso en las imágenes, nosotros mirábamos que eran un conjunto de características que extraíamos de la imagen, están asociados a una clase y toda esta información se puede convertir a un conjunto de reglas. Por ejemplo, si yo utilizo árboles de decisión, o a un conjunto de probabilidades si utilizo métodos bayesianos. Entonces, el modelo lo que permite es mapear mi información, que son puros números, a un conjunto de reglas, a un conjunto de probabilidad o a una etiqueta. ¿Cómo, cómo yo elijo en el software Weka el modelo? Cuando ustedes entran al Workbench y cargan sus datos, aquí en la pestaña de clasificación pueden ver los diferentes clasificadores. Aquí vemos clasificadores basados en valles, clasificadores basados en funciones, clasificadores basados en árboles, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden navegar entre estas pestañas y van a poder ver los algoritmos que pueden utilizar. Es bien interesante la herramienta al, al detectar tus datos, automáticamente solo activa los modelos o los algoritmos, perdón, solamente activa los algoritmos que son adecuados para tus datos. Entonces, aunque tenga muchos algoritmos, solamente te permite la selección de los algoritmos que puedes usar en tus datos. Y eso es algo bien interesante y para los que son novatos, pues te ayuda, ¿no?, a decidir fácilmente qué algoritmo puedes utilizar. Entonces, una vez que ya estoy seguro de qué modelo voy a utilizar, debo de enseñarle a la máquina o debo de proporcionar la información a la máquina para que aprenda. ¿Cómo hago esto? Bueno, dentro del modelo de clasificación tenemos esto que es las pruebas, ¿sí?, las opciones de prueba. Entonces, yo puedo hacer diferentes procesos con mis datos. Uno de ellos es seleccionar la cantidad de imágenes que yo voy a utilizar para enseñarle a la máquina qué es un diente sano y qué es un diente enfermo o un diente con caries.
Entonces, aquí, por ejemplo, una técnica muy común es la división de los datos, donde el 80% de la información se utiliza para entrenar un modelo, el 20% se utiliza para la prueba. Esto quiere decir, si yo tuviera 1000 imágenes, 800 serían para que el algoritmo aprenda. Es como si yo le estoy enseñando, mira, este diente tiene caries, este no, este sí, este no. Y entonces, de tanto ver esas imágenes o apreciar ciertas características en las imágenes, él ya va a poder detectar de estas 200 cuál sí tiene una carie y cuál no. Entonces aquí yo coloco el porcentaje, le indico que va a ser el 80% y además debo indicarle cuál es la clase. Si yo estoy trabajando con clasificación, el atributo no puede ser numérico, debe ser nominal o una cadena de caracteres. En este caso, indica si el diente tiene una carie avanzada, una carie inicial o no tiene carie. Y una vez que ya elegí el algoritmo e inicialicé mis datos para que aprenda, solamente basta dar clic en Start y va a generar un modelo. Entonces, una vez que ya tengo mi modelo y lo entrené con ese 80% de los datos, lo ejecuta y me empieza a arrojar información. ¿Dónde veo los modelos? Los puedo ver en esta parte de aquí del software, ya ejecutados, y veo aquí la respuesta, ¿no? Ahorita lo voy a hacer paso a paso, pero con el software nada más lo estoy llevando por el camino, ¿no? Y sigue la parte de la validación. Aquí yo voy a tratar de interpretar la información que me da el software. Para eso utilizo algunas métricas. Una de ellas es la matriz de confusión, ¿sí? Esto es una herramienta visual que me resume cuántas veces acierta y cuántas veces se equivoca un modelo. Entonces, si vemos aquí, tenemos la realidad y la predicción. Imagínense que tienen fotografías con dientes con caries y sin caries. Y entonces la predicción va a decir cuántos sí tenían caries y cuántos no, ¿no? Entonces imagínense, eso es lo que vamos a ver en esa matriz. Y la matriz me permite sacar ciertas métricas como la exactitud, la precisión, entre otras, donde me dice qué tan preciso o qué tan exacto es el modelo para identificar si tiene o no caries. ¿Sí? Un ejemplo, aquí vemos la matriz de confusión. Yo tengo 3 clases. Si tiene una carie avanzada, si tiene una carie que va iniciando o si no tiene caries, que es la A, la B y la C. Entonces, en total de la clase A, yo tenía 147 elementos. De esos 147 elementos, perdón, 143 los clasificó correctamente, es decir, eran fotografías que tenían caries avanzadas. Sin embargo, 4 de esas fotografías se equivocó y una la confundió con una carie que estaba en estado inicial y una que no tenía, ¿sí? Entonces, habría que ver qué está pasando con el modelo en estas fotografías. En el caso de la clase B, podemos ver que la clase B identifica 152, pero en total tenía 100, son 59, 164. Entonces, se equivoca 12 veces. 5 las confunde con que no tenía caries y 7 con que tenía una carie avanzada. Y vemos el último caso que es las que no tenían caries. Aquí teníamos 89 y de esas 85 fotos que no tenían caries las puse correctamente y 4 se equivocan, ¿no? Una la confunde con una inicial y otra con una avanzada. Si nosotros utilizamos las métricas, por ejemplo, para conocer la exactitud del modelo, tendríamos que sumar la diagonal de estos valores, que serían 143 más 152 más 85, entre el total de los elementos a clasificar,
que serían 143 más 3 más 1 más 7 más 152 más 5 más 3 más 1 más 85, y todo esto lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje. Entonces nuestro modelo es 95% exacto para determinar si un diente tiene una carie avanzada, una carie inicial o no tiene caries. Esto nos lleva a una reflexión, ¿no? Hemos creado un modelo que de 9 de cada fotos que tienen caries, él puede predecir correctamente la categoría, ¿no? Si no tiene, si tiene o si es aún avanzada. Finalmente, en el proceso tenemos una etapa que se llama aplicación y despliegue, es decir, una vez que yo ya generé mi modelo, que puede estar basado en reglas o en probabilidad, yo lo puedo utilizar ese modelo para crear un software, ¿sí? Entonces imagínense que está nuestro dentista y él tiene esta super cámara, la cual se le envía a una computadora, le envía las fotografías internas de los dientes de un paciente. Entonces, nuestro software debe extraer las características de esta imagen. Las características extraídas se introducen al modelo que nosotros generamos. Nuestro modelo hace predicción y, oh, sorpresa, ¿no? Tiene caries, ¿no? Y que ya estamos viendo. Y entonces, la pregunta es, ¿ahora qué sigue, no? Pues sigue que nosotros generemos una aplicación que le diga de todos los 32 dientes, ¿no? En dónde están las caries dentro de la dentadura del sujeto. Pero, pues como dice la nana Goya, ¿no? Ese ya es localización de objetos y ya es otra historia, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, eso es lo que tendríamos que hacer para hacer la clasificación de una imagen. Voy a compartirles ahora ya la parte, ya con la herramienta, para que ustedes vean. A ver, ¿cuál están viendo? ¿Sí están viendo mi pantalla? No sé. Sí, sí se ve bien. Sí, doctor. Ok, ¿qué parte están viendo? Ya me quedé. ¿Aquí Se ven? ve el programa Hueca, dice Ajá. visualizador, y vemos una gráfica. Ah, ok. Entonces, no, déjenme regresar para que ustedes puedan ver esto. Creo que voy a compartir todo. No. A ver. Ok, creo que ya pueden ver Hueca, ¿va? Otra vez. Ahorita no se ve nada, no sé si los demás vean y soy yo. Ah, No, ya va. apenas voy a visualizar como por. Sí, ahora sí, se ve Hueca el workbench. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes entran al software y van a entrar a esa parte. Aquí le darían clic en Open y buscarían el archivo ARF que ustedes generaron. Por ejemplo, yo aquí tengo el archivo ARF, creo que es el de caries imágenes que les mostré. Y cuando ustedes lo cargan, solamente tiene el file name y tiene la clase. Si yo lo selecciono, la herramienta me permite previsualizar lo que yo les decía. Tenemos 400 imágenes de fotografías que no tienen caries, 800 que tienen una etapa
inicial y otra avanzada, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo están los filtros, y si vemos aquí, tenemos la librería que es en no supervisado, tenemos en instancia, tenemos lo que es el filtro de imagen. Y aquí hay varios filtros que nosotros podemos aplicar a la imagen. Si yo elijo este, por ejemplo, y le doy clic a esta parte, me permite a mí elegir el directorio donde tengo yo las imágenes. Algo que yo les decía era que deberían de colocar todas las imágenes de todas las clases en una sola carpeta, ya que el software no permite buscar dentro de sus carpetas. Si yo tuviera datos y las tuviera ordenadas, no me va a dejar. O sea, yo las tengo que tener todas en una sola carpeta. Entonces, si vemos aquí, le doy Open, si yo las tuviera sin carpetas, no me va a dejar, ¿no? Entonces, le coloco la carpeta donde está y ya. Cuando yo le doy clic aquí, Apply, lo que hace Weka, vean aquí, dice, pasando el filtro a través de todas las imágenes. Entonces, va a agarrar las 2000 imágenes y les va a sacar características. Entonces, dependiendo la técnica, o el filtro, va a sacar cierta cantidad de características. Sí. Ahorita creo que vamos a ver si no dura mucho. Lo hace rápido. Entonces, ya que yo saqué las características, ven aquí que hice 2 atributos. Cuando le saque características a las imágenes, este número va a cambiar. Y entonces, pues va a ser, dependiendo de la técnica, va a ser la cantidad de atributos que saque de las imágenes. Bueno, mientras carga, voy a cambiar de pestaña. Ya que me generen las características, yo voy a la siguiente parte, que es el clasificador. Aquí ustedes dan clic y van a poder observar que se activan ciertos clasificadores. Por ejemplo, aquí yo pudiera utilizar el Bayes multinomial, no pudiera utilizar más que SMO, que es máquina de soporte vectorial. Aquí vemos en modelos LASI. Aquí vemos en árboles y todas nos activan, ¿no? No los podría utilizar. Ahorita vamos a ver, cuando ya tengamos todos nuestros datos, cómo me permite elegir ciertos tipos de características, ¿no? Creo que se está tardando un poco más de lo normal, pero bueno, ya que ustedes eligen el modelo, va a quedar así marcado, ¿no? Donde viene el algoritmo, en este caso es J48, es de árboles, y contiene algunos hiperparámetros asociados con el modelo. Por ejemplo, el tamaño del lote, el mínimo número de objetos, etcétera. Hay ciertas características que hablan de un árbol, podría decir el número de nodos, la cantidad de datos que se van a utilizar para entrenarlos, o la cantidad de características, etcétera. Y va a depender. Hay, por ejemplo, en los modelos como que es el modelo LASIN, que es KNN. KNN tiene un parámetro que se llama K, que son las distancias. Entonces, yo tendría que mandarle como parámetro la distancia que quiero, ¿no? La cantidad de distancias. Entonces, si ven aquí, ya tenemos 1026 atributos que sacó de todas las imágenes. Entonces, aquí lo que debemos hacer es eliminar esta variable, porque es solamente cadenas. Entonces, como nosotros tenemos puros datos numéricos, si queremos hacer operaciones entre números, que son las matrices, pues no me va a ayudar este atributo. Entonces, se remueve y entonces ya me quedan todos los atributos numéricos. Si ven, algunos no tienen valores y otros tienen valores. Los que tienen valores son los que nos van a ayudar a nosotros a poder crear los modelos. Entonces, una vez que ya tengo mis datos, yo ya puedo elegir algún modelo de clasificación. Vean cómo ya se activaron. Hace rato no se activaban estos. Lo elijo. Aquí indico con cuánto por ciento lo voy a entrenar.
Aquí veo que tengo muchos valores y todos son numéricos. Este es el nominal, que es la clase. Le doy a ejecutar y empieza a ejecutarse y a construirse el modelo y entrenarse con base a ese 80% de los datos. Entonces, me arroja algo que se llama prunet. El prunet es el conjunto de reglas que se generaron a partir de los datos. Entonces, si ven aquí, la variable que más importancia tiene es este correlogram 127, es con el que se inicia el árbol. Entonces, a partir dice, si tiene un valor menor o igual que 111, entonces automáticamente tiene una clase. Si nos vamos hasta el final de nuestro arbolito, me dice, pregunta por la 127. Si la 127 es mayor a 11, entonces no tiene caries. Entonces ya empieza a tomar decisiones. Todas estas reglas son las que se tendrían que programar en un software para hacer una herramienta que clasifique imágenes con caries. Entonces, después de eso que me da el prunet, aquí me da la exactitud, que es eso que sacábamos a partir de la matriz, que es la suma de todos los que detectó bien entre todo el resto que detectó mal. Entonces, el modelo es 90% preciso, quiere decir que 9 de cada 10 fotografías las clasifica correctamente, y lo podemos ver aquí también, que es correcto a través de la matriz de confusión, que sí hay que trabajar en algunos casos como estos elementos, por qué no los está clasificando bien, o ejecutar el modelo con otro algoritmo la información para ver si puede mejorar o no la precisión. Si vemos aquí en el caso de KNN, que es otro algoritmo, me arroja que es 95% preciso, o sea, es 5% más con la misma información del 80%. ¿Sí? Y yo puedo elegir otros modelos, por ejemplo, puedo elegir un modelo bayesiano, lo entreno, aquí ya me arroja el modelo, y este modelo pues te va a dar un conjunto de tablas de frecuencia que van a tener una determinada probabilidad de acuerdo a una cierta condición, por se llama, que se basa en el teorema de Bayes, cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso, dado que ha ocurrido otro, y entonces me genera todas estas modelos de probabilidades, las cuales generan una ecuación que es solamente la multiplicación de todas las probabilidades, y eso me va a arrojar la precisión. Vean aquí que es 43% preciso, o sea, el modelo no es tan bueno, y eso puede deberse a de que este tipo de algoritmos son susceptibles a datos perdidos o a datos muy extremos. Por ejemplo, cuando si tienes un cero afecta a la probabilidad porque estás multiplicando la probabilidad de una frecuencia cero. Entonces, hay técnicas que se utilizan en ese tipo de algoritmos bayesianos, como la laplaciana, que va a hacer un suavizado de la información y quizás pueda aumentar su precisión. Entonces, esto es como ustedes pueden utilizar la herramienta. Ustedes pueden almacenar el modelo, guardarlo, podrían utilizar otras métricas como la curva ROC y ver qué está sucediendo con este modelo. Aquí, por ejemplo, en la curva ROC, entre más cercana esté la curva hacia el eje de las Y, quiere decir que el modelo es mejor precisión. Entre más cercano esté a una línea imaginaria que está a 45 grados, quiere decir que el modelo está estimando de manera aleatoria a qué clase pertenece, o sea, ni sabe, ¿no?, el modelo. Entonces, aquí, solo resta pues agradecerles que se hayan conectado a la presentación. Si tienen alguna duda, invitarlos a que, si les interesa esto, nos contacten y veamos lo del diplomado en aprendizaje automático con el doctor Edwin, y que pues quedo a sus preguntas. Sé que es un proceso súper rápido, a lo mejor para no todos es tan claro porque no están familiarizados, pero a grandes rasgos traté de explicarles cómo ser un modelo de clasificación. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Creo que es para esta parte como de combinación,
en cuanto a lo que, por los que estamos aquí de parte de odontología, que tenemos como esa parte como de comprensión de la necesidad de mejorar de alguna manera la predicción en el diagnóstico. Y a lo que con lo que nos comparten ustedes y en cuanto a su experiencia sobre ciertas herramientas que nos pueden inclusive a nosotros en un momento facilitar y predecir mucho más el modelo de atención. Pues a lo mejor cada quien dentro de nuestro lenguaje de comunicación, ese 50 y 50, pues complementa el 100% ahí de la comunicación. Pero aquí lo importante es pues abrir las puertas, porque pues dentro de las áreas de la odontología, pues son varias áreas de especialidad. Entonces aquí lo importante es pues dejar las puertas abiertas para que los compañeros, las compañeras, estudiantes, pues puedan tener ahí con ustedes directamente pues también una vinculación. Vamos a pasar aquí algunas preguntas del chat. Creo que había una que nos decía el doctor de un QR. Nos decía el doctor Camacho de un QR, que si lo pudiera colocar para que le tomaran yo creo que la captura. Sí, ahí está toda la información. Bueno, está el software, está el material, están las fotografías, no lo publiquen si nos avisan. Creo que aquí en el chat era lo que nos comentaba el doctor. Eso no está publicado. Y tenemos aquí unas preguntas. Dice una que si hay algún artículo o proyecto que nos pudiera recomendar para revisar resultados de diagnósticos y tratamientos, en donde se compare lo tradicional, que es a lo mejor lo clínico, y algunos en donde ya se utilice esta parte de procesamiento de imágenes. Sí, hay algunos estudios, se los puedo colocar en la carpeta. Muy bien. Hay varios donde hemos realizado diagnósticos, por ejemplo, de arritmias cardíacas, utilizando, e incluso generamos una herramienta, ¿no? Es una herramienta en la nube que permite hacer la clasificación de este tipo de arritmias, o también de movimientos de los ángulos del mano. Muy bien. Perfecto. Tenemos aquí también otra que dice que si podrían compartirnos el link del programa Hueca. Sí, les voy a poner también la presentación. Viene, ahí está para descargar en la carpeta. Y también está en esta parte de la presentación, que es esta. Ok. Luego tenemos otra que dice: buen día, doctor. Hueca nos puede servir para clasificar imágenes de otro tipo, por ejemplo, lesiones orales. Para cualquier tipo de foto, o sea, lo que hay que hacer es el procesamiento, incluso no solamente para clasificar, sino para segmentar, para hacer clustering, o sea, hacer agrupaciones de fotografías de acuerdo a estas características. Y la ventaja que les puede dar es de que se puede mezclar con otros lenguajes como es Java y Python, y ustedes podrían crear sus propios códigos para, aunque si no viene de la librería, crear su propia librería, ¿no? Sí, porque aquí viene una que dice que si las imágenes que se pueden clasificar son solo fotografías clínicas o también es posible el uso de radiografías o tomografía. Sí, se pueden usar radiografías y tomografías. Mientras se encuentre digitalizada en algún formato que acepte la herramienta, que miramos que son todas aquellas que pueden ser de tipo bitmap, sí, o de tipo de mapas de imagen, de bits, perdón. Sí lo acepto. Y tenemos otra que dice: se debe de subir información de cómo es la situación normal combinada con imágenes de la patología para el entrenamiento. Yo creo que si es además de la imagen, hay que subir algo de información. Sí, como es descripción. esto que te comentaba. Aquí está. Ustedes van a subir el nombre del archivo, que en este caso es el nombre de la fotografía, y la clasificación que ustedes le dan. Entonces, esto va dentro de los metadatos. Estos metadatos se meten en la herramienta en formato ARFF, y entonces el software detecta esta información y luego le indican en el software le indican el path donde tienen las imágenes, y entonces él ya aplica cualquier cosa sobre la imagen. Y tenemos aquí otra que dice: la información para las predicciones se pueden seguir enriqueciendo. Hay ya base de datos en la web que estén corroboradas y que cumplan con ciertos parámetros que puedan emplearse para enriquecer y tener mayor exactitud. Sí, bueno, hay otras técnicas que
que te permiten, si tú tienes ya, por ejemplo, ustedes tienen su propia base de datos de caries, ¿no? Y esta base de datos de caries ya existe, esta que les mostré. Ustedes podrían crear un modelo con esta base de datos de caries y reentrenarlo con una base nueva de ustedes. Y entonces así se obtienen mejores características para detectar con mayor precisión. A eso se llama transfer learning, que es aprendizaje por transferencia. Es decir, imagínense, si yo aprendí a andar en bicicleta, todo mi conocimiento de andar en bicicleta, cuando yo quiera aprender a andar en moto, pues ya sé cómo montar la moto, cómo dirigir los cuernos, ¿sí? Lo único nuevo que voy a aprender es, pues, a dar la velocidad, ¿no? Ya tengo un conocimiento previo. Entonces, a eso me refiero. Yo puedo hacer una aprendizaje por transferencia, es decir, enseñarle con este dataset, preentrenarlo, otra vez lo reentreno con mis fotos y puedo tener mejores predicciones. Sí, que ahorita es lo que está en proceso Marcelo, que es nuestro estudiante que está incorporado en el PBBC y está también trabajando con la doctora Carolina, con ciertas, ahorita están con algunas imágenes etiquetando ciertas regiones o por estructuras anatómicas. Y la finalidad es, pues si todo sale bien, a lo mejor por ahí finalizando octubre, tener ya el equipo para iniciar con el sistema de almacenamiento de datos acá en Policlínica como primera etapa del proyecto, ¿no? Pero pues eso es con la colaboración de Marcelo y pues el doctor Edwin, el doctor Juan Pablo, en cuanto a el doctor Jesús Eduardo, en cuanto a ese apoyo que se está teniendo por parte de la colaboración con la facultad. Y aquí la idea es, por ejemplo, ahorita se está trabajando con algo preliminar, con posiciones de terceros molares y algunas zonas anatómicas para implantes y predecir. Pero vamos a hacer vamos a compartir en un directorio también la información de los doctores para que quienes tengan pues quieran colaborar de alguna manera con los doctores. Por ejemplo, aquí nos presentaba de caries, pero también puede trabajarse enfermedad periodontal, etcétera. Entonces, que tengan pues la oportunidad también de hacer una vinculación ya directa y específica con los doctores. Entonces, eso va a hacer que pues enriquezca más, ¿no? Aquí la idea es enriquecer más y tener aparte del sistema de almacenamiento, que sea de uso pues compartido entre los que formamos parte de las unidades académicas, que también se puede en un momento estar pues enriqueciendo, pero pues sobre todo pues la vinculación con los doctores y con el equipo de colaboración de la FIM para pues la mayor exactitud que podamos tener en ese procesamiento de las imágenes. Entonces, doctor, pues nos queda nada más que agradecerte. Voy a ver si ahorita sí puedo compartir la pantalla para ponerla. Ya nada más ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, se ve. Entonces esta igual se las hacemos llegar, ¿verdad? A nuestros ponentes, y dice Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ontología Mexicali, la Coordinación de Extensión y Vinculación de la FOM, en colaboración con la Red Interinstitucional de Cuerpos Académicos de la Facultad de Ontología y la Facultad de Ingeniería Mexicali, otorgan la siguiente constancia al doctor Juan Pablo García Vázquez por su participación como ponente del tema de Machine Learning en Ciencias de la Salud, caso práctico, durante el cuarto seminario de actualización multidisciplinaria asociado al proyecto de vinculación en organización en el proyecto de procesamiento y análisis de imagenología diagnóstica de la Red Interinstitucional de Cuerpos Académicos de Investigación Básica y Clínica en Odontología y de Ingeniería y Salud Ambiental de la Facultad de Ingeniería Mexicali, por la realización plena del SER, Mexicali, Baja California, 11 de octubre, y firma en la física que se le entrega al doctor, el doctor Guillermo Pérez Cortés, que es el director de la FOM, y la doctora Teleadriana Soto Castro, que es la coordinadora de extensión y vinculación. Y pues muchas gracias, doctor. Pues también complementamos la sesión anterior del doctor Jesús Eduardo, y pues tenemos todavía sesiones en colaboración con el doctor Edwin. Vamos a tener también la sesión con Marcelo, que nos va a presentar pues todo lo que está trabajando en cuanto al proyecto. Y otro par de sesiones que nos quedan de diferentes áreas. Nos queda la sesión de la parte diagnóstica del flujo digital en ortodoncia, en cirugía maxilofacial y en endodoncia, con la que complementaríamos la perspectiva odontológica y la perspectiva de la ingeniería. Entonces, pues invitarlos la próxima semana a nuestro
quinto seminario, y vamos a procurar enviarles a la brevedad un directorio también con los correos de los doctores para que quien tenga interés de establecer una comunicación directa con ellos, adelante, ¿no? Y eso va a enriquecer más pues lo que se está iniciando en cuanto a la colaboración de cuerpos académicos. Muchas gracias, doctor, por la sesión. No, gracias a ustedes, hasta luego. Y pues gracias a que estuvieron aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye.